El sótano de la casa nunca fue parte de la rutina. El edificio estaba situado en las afueras de Guanajuato, en una calle donde las casas parecían pegadas por décadas de silencio y polvo. Miguel cruzaba ese pasillo a diario. Sentía el crujido de las tablas del suelo, el olor a cal vieja y óxido, pero nunca había bajado los estrechos escalones que conducían a la casa. La entrada estaba oculta tras una puerta de madera irregular, pintada tantas veces que la pintura formaba capas gruesas como la corteza de un árbol muerto. La casa había pertenecido al abuelo de su esposa, Lucía, un hombre del que nadie hablaba sin bajar la voz. No había historias claras sobre él, solo frases entrecortadas, miradas de reojo y un consenso tácito de que ciertos temas no debían salir a la luz. Miguel no creía en maldiciones ni secretos sobrenaturales. Trabajaba como técnico de mantenimiento eléctrico en una fábrica local. Para él, todo tenía una causa, una consecuencia y una solución práctica. El mundo funcionaba con cables, conexiones y fallos predecibles. Lucía era diferente. No hablaba mucho del pasado de su familia, pero reaccionaba visiblemente cada vez que se mencionaba el tema de la casa. Sus movimientos se volvían tensos, su cuerpo rígido, como si esperara que alguien dijera algo incorrecto y que se abriera una puerta que no debía abrirse. La decisión de bajar al sótano no surgió de la curiosidad, sino de la necesidad. Durante la tercera semana de fuertes lluvias, la luz de la casa empezó a cortarse repetidamente. Miguel revisó el cableado principal y se dio cuenta de que parte del sistema era subterráneo. El viejo panel de distribución estaba allí abajo, un detalle que el abuelo de Lucía nunca había actualizado. Cuando mencionó que necesitaría acceder al sótano, Lucía no discutió. Simplemente guardó silencio durante demasiado tiempo. Simplemente, no toques nada que no sea necesario, dijo ella sin mirarlo directamente. Miguel lo interpretó como un apego emocional a un antiguo espacio, nada más. La puerta del sótano se resistió al tirar. La madera, hinchada por la humedad, soltó un crujido seco, como un hueso al romperse. Un aire frío escapó de la rendija, trayendo consigo un olor denso y metálico mezclado con moho y algo que Miguel no pudo identificar de inmediato. No olía a nada podrido. Olía como un lugar olvidado. La luz del celular iluminaba los escalones de concreto irregulares, cubiertos de marcas oscuras. El pasamanos oxidado parecía como si nunca hubiera sido tocado por manos vivas. Cada paso producía un sonido apagado, como si el espacio lo absorbiera. El sótano no era grande, bajo, estrecho, con un techo sostenido por vigas viejas. Cajas de madera estaban apiladas contra la pared del fondo. Algunas estaban abiertas, otras selladas con clavos oxidados. Había herramientas viejas, trozos de cadenas y frascos de vidrio vacíos. Miguel sintió una incomodidad física inmediata. No miedo, todavía no, sino la clara sensación de estar en un lugar donde no quería ser observado. El cuadro eléctrico estaba donde debía estar, viejo, pero funcional. Se concentró en el trabajo, ajustando conexiones, cambiando un fusible fundido. El tiempo parecía transcurrir erráticamente allí abajo. El silencio no era absoluto. Se oía un sonido casi imperceptible, como un zumbido lejano, que no provenía de cables ni tuberías. Cuando terminó, guardó sus herramientas y se dirigió al piso de arriba. Fue entonces cuando se dio cuenta: la pared. Entre dos pilas de cajas, una sección del yeso era diferente, no más oscura ni más quebradiza, sino demasiado diferente. El hormigón formaba un rectángulo irregular, como si se hubiera aplicado después de la construcción original. Miguel se acercó, pasando la mano por la superficie. El tacto reveló algo debajo del yeso. Madera. Una estructura sellada dentro de la pared. Dudó. Recordó la petición de Lucía, pero su técnico interior prevaleció. No tenía sentido estructural.
Un espacio vacío allí podría causar goteras y daños a la casa. Con esfuerzo, usó una de las herramientas para retirar parte del yeso. El hormigón cedió en losas secas, dejando al descubierto una pequeña puerta casi invisible, sin tirador. El corazón de Miguel se aceleró, no por miedo, sino por la extrañeza del descubrimiento. Él empujó. La puerta se abrió con dificultad, crujiendo demasiado fuerte en el silencio del sótano. Dentro solo había una vieja y pesada caja de metal cubierta de símbolos grabados a mano. No eran símbolos religiosos tradicionales. Eran marcas repetidas e irregulares, como si alguien las hubiera grabado apresuradamente, con ira o desesperación. Michael tocó la tapa. El frío metal atravesó su piel con demasiada intensidad para un espacio cerrado. Arriba, Lucía dejó lo que estaba haciendo en el preciso instante en que él abrió la caja. Ella no sabía por qué, simplemente lo sentía. Dentro de la caja había objetos simples, fotografías antiguas, un cuaderno grueso con páginas amarillentas y algo envuelto en tela oscura, manchado de manera desigual. No había nada allí que pareciera valioso. Sin embargo, Miguel tuvo inmediatamente la certeza de que eso nunca debió haberse encontrado, y en ese momento, sin que él supiera cómo, algo cambió en la casa. No había ningún ruido, no hubo movimiento, pero el silencio dejó de ser vacío y comenzó a observar. El día siguiente amaneció pesado, incluso con el sol entrando a raudales por los altos ventanales de la casa. En Guanajuato, la luz de la mañana solía revelar colores vibrantes en las fachadas, pero dentro todo parecía gris. Miguel se despertó antes de que sonara el despertador, con la sensación de no haber dormido bien. El olor del sótano parecía haber subido por las paredes, impregnando el aire de los pasillos. Lucía ya estaba en la cocina. No preguntó por la reparación eléctrica. Observó la taza de café como si esperara una reacción tardía. Miguel notó pequeños cambios en ella. Sus movimientos eran más calculados, su postura rígida, la costumbre de cerrar puertas que antes habían estado abiertas. Ninguno mencionó la caja encontrada tras la pared. El silencio fue como un frágil acuerdo. La ciudad seguía a su ritmo habitual. Miguel salió para el trabajo, cruzando calles estrechas, escuchando el lejano sonido de los autobuses y el eco de los pasos sobre las piedras antiguas. Guanajuato siempre había tenido una estrecha relación con el pasado. Túneles, minas abandonadas, museos construidos sobre huesos e historias sin resolver. Para muchos era turismo. Para otros, un recordatorio constante de que lo enterrado rara vez permanece en pie. En el trabajo, Miguel cometía errores en tareas sencillas. Revisó 2 veces circuitos que se sabía de memoria. El zumbido que había oído en el sótano parecía seguirlo, débil y persistente. No les dijo nada a sus compañeros. Al final de la jornada, se fue temprano a casa, sintiendo algo que lo arrastraba hacia atrás. Lucía no estaba sola. Su hermana, Teresa, había aparecido sin previo aviso. Teresa siempre había sido directa, poco inclinada a las formalidades. Al ver a Miguel, lo evaluó en silencio, como buscando indicios de algo que ya sospechaba. El encuentro entre las 2 hermanas sacó a la luz fragmentos del pasado que rara vez salían a la luz. Teresa mencionó a su abuelo con una incómoda indiferencia. Habló de sus prolongadas ausencias, de las visitas nocturnas de desconocidos, del sótano cerrado con cadenas cuando eran niños. Lucía intentó interrumpirla, pero Teresa continuó, afirmando que la casa nunca había sido una simple herencia, sino una responsabilidad impuesta. Miguel lo escuchaba todo sin intervenir. Por primera vez se dio cuenta de que no era superstición, sino una sucesión de decisiones humanas. No describían al abuelo como loco ni cruel, sino como alguien obsesionado con el control, con grabar, con guardar cosas.
Teresa afirmó que creía que ciertos registros no debían destruirse, solo aislarse. Al caer la noche, Miguel bajó de nuevo al sótano, no para abrir la caja, sino para observar el espacio. Notó marcas en las paredes, líneas casi descoloridas, como antiguas medidas. La habitación parecía más pequeña de lo que recordaba, comprimida por algo invisible. Sintió una creciente inquietud, pero también una curiosidad racional, casi profesional. Entre las cajas, encontró un cuaderno distinto a los demás, sin tapa, con páginas sueltas sujetas con cordel. Contenía fechas, nombres incompletos, descripciones de sucesos comunes escritas con excesiva precisión, compras, horarios, desplazamientos. Todo parecía banal hasta que Miguel notó un patrón. Muchas de las anotaciones precedían a accidentes conocidos en la ciudad. Lucía lo llamó antes de que pudiera reaccionar. Estaba pálida, sosteniendo una vieja fotografía encontrada en la habitación de su abuelo. La imagen mostraba la casa décadas atrás, con personas desconocidas haciendo fila frente a la entrada del sótano. Ninguna sonreía. Todas miraban directamente a la cámara, como si supieran que serían observadas mucho después. La relación entre Miguel y Lucía comenzó a deteriorarse sutilmente. No había discusiones abiertas, solo decisiones no compartidas. Lucía empezó a visitar archivos públicos, iglesias antiguas y oficinas de registro civil. Miguel notó que ocultaba resultados, doblaba papeles y los guardaba sin hacer comentarios. El antagonismo no tenía rostro definido. No había un enemigo claro, solo la presencia constante de algo construido sobre decisiones pasadas. La casa funcionaba como intermediario, un espacio donde las viejas decisiones aún ejercían influencia. Miguel empezó a comprender que el conflicto no consistía en descubrir lo que había estado oculto, sino en decidir qué hacer con lo que ahora estaba expuesto. Poco a poco surgieron personajes secundarios. Un vecino mayor comentó sobre viejos ruidos provenientes de la casa. Un empleado del archivo municipal se negó a entregar ciertos documentos. Un sacerdote jubilado reconoció los símbolos descritos por Lucía, pero solo recomendó cautela, sin dar explicaciones directas. Cada interacción reforzaba el descubrimiento inicial. El mundo que los rodeaba no ignoraba lo encontrado, simplemente había aprendido a sortearlo. Miguel sintió que al abrir el muro había roto un acuerdo tácito entre la casa y la ciudad. Nada parecía sobrenatural. Todo era demasiado humano, demasiado organizado para ignorarlo. Esa noche, Miguel y Lucía se acostaron sin tocarse. Entre ellos ya no había solo un matrimonio, sino una herencia activa que exigía decisiones. El sótano permaneció cerrado, pero la sensación de ser observados se intensificó, como si el espacio esperara el siguiente paso, paciente, consciente y peligrosamente real. Miguel empezó a soñar con pasillos que no reconocía, llenos de puertas numeradas, todas cerradas. No había monstruos ni figuras irreales, solo la inquietante certeza de que cada puerta correspondía a alguien que había existido. Al despertar, anotaba detalles, intentando mantener un control racional sobre algo que desafiaba los métodos técnicos. Lucía, a su vez, reveló parte de lo que había descubierto. Su abuelo había participado en un grupo informal dedicado a catalogar comportamientos considerados peligrosos para el orden social local. No era una secta ni una institución oficial. Era una iniciativa paralela, tolerada en silencio. Se observaba, registraba y presionaba a las personas para que desaparecieran de la vida pública. Nada explícitamente ilegal, solo vigilancia sistemática. La caja del sótano no contenía objetos malditos, sino pruebas, registros que jamás deberían asociarse con nombres reales. Miguel comprendió que el terror no provenía de lo inexplicable, sino de la brutal claridad de lo que la gente común había hecho, convencida de que protegía algo mayor.
Al cerrar los ojos esa mañana, Miguel tuvo la impresión de que la casa no buscaba venganza ni redención. Buscaba continuidad. El sótano no guardaba secretos por miedo, sino por costumbre. Y ahora alguien debía decidir si esa costumbre moriría allí o encontraría una nueva forma de existir. La decisión aún no estaba tomada y el silencio seguía exigiendo una respuesta inmediata de ambos. Ahora, Miguel decidió actuar antes de que la curiosidad se convirtiera en parálisis. A la mañana siguiente, llevó al trabajo el cuaderno que encontró en el sótano, escondido en su mochila entre sus herramientas. Durante su descanso, comparó fechas y nombres con viejas noticias archivadas en línea. Los accidentes descritos no eran meras coincidencias. Existía una correspondencia precisa entre los registros y los sucesos, siempre precedida de observaciones detalladas. Se dio cuenta de que alguien había continuado el método de su abuelo por tiempo indefinido. Las notas más recientes eran menos cuidadosas, como si hubieran sido hechas con prisa. Esto indicaba continuidad, no solo una herencia olvidada. El conflicto se concretó. No se trataba solo de decidir si revelar u ocultar el pasado, sino de tratar con personas que seguían activas. Lucía, por su parte, se enfrentó a una resistencia abierta. En el archivo municipal, un empleado le negó el acceso a ciertos volúmenes, alegando órdenes superiores que no existían en papel. Cuando insistió, notó miradas excesivamente atentas. La ciudad, que siempre le había parecido simplemente vieja, revelaba una red de pequeñas defensas silenciosas. Nada explícito, todo funcional. Esa noche, Miguel le mostró a Lucía las correlaciones. Ella no se sorprendió. Simplemente confirmó que algunos nombres habían aparecido repetidamente en documentos que no había podido copiar. La tensión entre ellos cambió. Ya no era un miedo vago, sino una estrategia. Decidieron no decírselo a Teresa ni a los vecinos. La información se había vuelto un recurso escaso. Los obstáculos surgieron rápidamente. Uno de los nombres anotados en la libreta, aún con vida, falleció en un supuesto accidente doméstico. Miguel leyó las noticias antes de que Lucía despertara. El patrón se reafirmó, ahora en el presente. La sensación de ser observado dejó de ser abstracta. Hubo consecuencias medibles para quienes se acercaron demasiado. Los personajes secundarios profundizaron el conflicto. El sacerdote jubilado evitó nuevos encuentros. El vecino anciano cambió su comportamiento, cerrando las ventanas cuando Miguel pasaba. Un compañero de trabajo le advirtió vagamente a Miguel que tuviera cuidado con la investigación personal. Nadie explicó nada, pero todos reaccionaron. Miguel intentó un enfoque racional. Copió documentos, hizo copias de seguridad y creó redundancias. Creía que multiplicar la información reduciría el riesgo. Sin embargo, notó un acceso extraño a sus archivos. Alguien intentaba borrar rastros. La oposición no era un individuo, sino un conjunto de viejas prácticas adaptadas al presente. Lucía decidió confrontar la memoria de su familia. Visitó el viejo cementerio donde estaban enterrados sus parientes. Encontró lápidas con fechas incoherentes, nombres tachados y reemplazados. La historia oficial había sido editada durante décadas. El antagonista no necesitaba actuar con violencia frecuente. Era suficiente para mantener la narrativa bajo control. La presión emocional aumentó. Miguel volvió a cometer errores en el trabajo, atrayendo atención no deseada. A Lucía la empezaron a seguir en viajes cortos. El conflicto se intensificó sin explosiones visibles. Cada una de sus acciones generó una respuesta proporcional, silenciosa y eficiente. Era un juego de desgaste. Decidieron probar los límites. Miguel envió copias anónimas de algunos registros a un periodista local, conocido por su periodismo de investigación. La respuesta llegó demasiado rápido. El periodista se negó, alegando riesgos legales, y le sugirió a Miguel que se olvidara del asunto.
Eso confirmó la magnitud del problema. El desarrollo del conflicto reveló una dinámica clara. Cuanto más avanzaban, más se cerraba la ciudad. No hubo enfrentamientos directos, solo puertas que dejaban de abrirse. La amenaza no era declarada, sino constante. El antiguo método sobrevivió porque se había adaptado. Lucía empezó a cuestionar su propia posición. La casa, el apellido, todo la colocaba como parte del sistema, incluso contra su voluntad. Miguel, fuera del linaje, se convirtió en el eslabón vulnerable. Esta asimetría creó tensión entre ellos. Las decisiones comenzaron a tomarse por separado. El conflicto se intensificó cuando se fue la luz de la casa de nuevo. En el sótano, Miguel encontró claras señales de un allanamiento reciente. No habían robado nada, solo lo habían reorganizado. La caja metálica estaba abierta. Habían quitado la tela manchada. Alguien quería que supieran que no estaban solos. Miguel sintió ira por primera vez. Ni miedo ni curiosidad. Ira calculada. El conflicto había dejado de ser teórico. La casa ya no era un refugio, sino un campo activo. Comprendió que cada decisión impulsaba la historia hacia adelante, sin posibilidad de retorno. Lucía observó los objetos en movimiento y comprendió el mensaje. El pasado no solo estaba documentado, se actualizaba. El conflicto en desarrollo demostraba que el antagonismo no necesitaba un rostro para actuar. La continuidad era suficiente, y esta continuidad ahora exigía una respuesta directa antes de que las nuevas consecuencias se acumularan irreversiblemente. Acordaron mapear las relaciones. Miguel enumeró nombres, cargos y vínculos familiares. Lucía los contrastó con registros históricos. Surgió un núcleo recurrente, pequeño y resiliente. Gente común, comerciantes, empleados, líderes discretos. Nada ilegal por sí solo. Juntos, un mecanismo. El conflicto adquirió claridad operativa. Para seguir adelante, decidieron dejar atrás sus huellas. Usaban cuadernos físicos, se reunían fuera de la ciudad y mantenían horarios irregulares. Cada paso era una apuesta arriesgada. La tensión se manifestaba en sus cuerpos, en el insomnio y en lapsos de atención. Aún así, continuaron. Detenerse significaba aceptar el rol impuesto. Surgió un nuevo obstáculo cuando Teresa llamó preocupada. Alguien la había interrogado sobre la casa. Miguel y Lucía mintieron, restándole importancia a la situación. La mentira creó divisiones internas, pero les permitió ganar tiempo. El conflicto ahora afectaba los lazos familiares, aumentando los costos. Miguel se dio cuenta de que el método de oposición dependía de la previsibilidad. Romper patrones podía llevar al fracaso. Decidieron actuar públicamente, con ambigüedad. Lucía asistió a eventos culturales y habló sobre la historia local, sin acusaciones. Michael participó en reuniones comunitarias. Se volvieron demasiado visibles como para desaparecer fácilmente. La respuesta fue inmediata y sutil. Cesaron las invitaciones. Los servicios se retrasaron. Comenzó el aislamiento social. El conflicto en desarrollo demostró que el castigo preferido era la exclusión gradual. Aún así, permanecieron. Esa semana, Miguel encontró una nueva entrada en el sótano, reciente y fechada hoy. Alguien había escrito allí. El conflicto había llegado a su límite. Ya no era una reacción al pasado, sino una lucha por el presente. La siguiente etapa requeriría asumir riesgos conscientemente, pues la neutralidad se había agotado por completo. Sabían que cualquier paso posterior definiría a los ganadores temporales. El conflicto había madurado en silencio, volviéndose concreto, medible, peligroso. No quedaba nada por preservar salvo la elección consciente. Avanzar significaba aceptar las pérdidas. Retirarse significaba consentir.
La historia exigía una acción inmediata antes de que el mecanismo recuperara el control total sobre todos. El tiempo, antaño aliado, ahora presionaba, comprimiendo las decisiones y eliminando alternativas con una eficiencia diaria, implacable, continua y constante. La presión del tiempo empezó a influir en cada decisión. Miguel se dio cuenta de que no bastaba con comprender el mecanismo invisible que rodeaba la casa. Necesitaba lidiar con los efectos secundarios paralelos. La primera subtrama se desarrolló en el trabajo. La fábrica anunció una auditoría inesperada y Miguel fue transferido a otro departamento sin explicación. El cambio redujo su acceso a horarios flexibles, limitando las reuniones y la investigación. No fue un castigo directo, sino un ajuste funcional que lo complicó todo. Lucía se enfrentó a otro desafío. Al frecuentar archivos e iglesias, comenzó a ser reconocida por personas que antes fingían no verla. Algunos ofrecían ayuda vaga, otros aconsejaban silencio. Un bibliotecario de edad avanzada comentaba viejas listas de buenos ciudadanos, registradas informalmente. Lucía comprendió que existían capas de colaboración pasiva, personas que nunca actuaban, pero tampoco impedían nada. La relación entre Miguel y Teresa se convirtió en una tensa tercera subtrama. Teresa insistió en vender la casa, alegando riesgos emocionales y financieros. Desconocía los detalles, pero presentía cambios. Miguel intentaba mantener las distancias, mientras que Lucía oscilaba entre proteger a su hermana y alejarla. Cada conversación avivaba viejas desavenencias familiares, revelando resentimientos previos al incidente del sótano. Una cuarta complejidad surgió con el periodista rechazado. Aún negándose a ayudar, dejó escapar información sobre un antiguo incendio en Guanajuato, ocurrido décadas atrás, relacionado con la desaparición de archivos. Miguel relacionó el suceso con el método de su abuelo. No se trataba solo de la eliminación de personas, sino también de registros. La subtrama histórica amplió el alcance del conflicto principal. La presión del tiempo se intensificó cuando Miguel recibió una notificación informal de desalojo técnico. El ayuntamiento alegó que era necesaria una inspección estructural de la casa. El plazo era corto. La amenaza no fue explícita, pero puso el sótano en riesgo inmediato. Perder el acceso significaría perder las pruebas y el control de la narrativa. Lucía desarrolló su propia subtrama mientras investigaba el grupo informal de su abuelo. Descubrió que algunos miembros habían muerto, otros habían emigrado, pero dos aún ejercían una influencia discreta. Uno de ellos estaba vinculado a eventos culturales locales. Esta revelación generó ambigüedad. Personas consideradas protectoras de la identidad cultural también mantenían una vigilancia silenciosa. Miguel inició otra fachada para intentar proteger los datos. Ocultó copias físicas en diferentes ubicaciones, confiando en la redundancia. La logística consumía tiempo y energía, creando tensión constante. Cada movimiento era potencialmente monitoreado. La subtrama de la preservación competía con la necesidad de avanzar. El matrimonio entró en una fase crítica. Se tomaron pequeñas decisiones sin consenso. Lucía quería confrontar públicamente. Miguel prefería revelar las cosas gradualmente. El desacuerdo no era ideológico, sino estratégico. La complejidad emocional amenazaba con debilitar su respuesta conjunta. Aún así, ambos reconocían su mutua dependencia. Surgió un nuevo personaje secundario, un profesor universitario interesado en la historia local. Lucía lo conoció por casualidad. Mencionó rumores sobre listas y vigilancia social. Ofreció contexto, no acción. Su presencia añadió un matiz intelectual al conflicto, pero también riesgo. Cuanta más gente supiera, mayor sería la exposición. La subtrama del vecino anciano evolucionó.
Empezó a dejar objetos simbólicos en la puerta de la casa, pequeñas ofrendas neutrales, como pidiendo equilibrio. No lo explicó, pero dio señales de estar consciente. Miguel lo interpretó como un intento de absolución personal. Ni ayudó, ni obstaculizó, simplemente lo reconoció. La presión del tiempo llegó a su punto máximo cuando se programó la inspección. Quedaban pocos días. Resolver las subtramas se volvió esencial. Miguel aceleró la catalogación. Lucía decidió hablar con Teresa parcialmente, omitiendo detalles. La conversación fue tensa, pero necesaria. Teresa accedió a posponer la venta. Cada subtrama convergía en un mismo punto: la visibilidad. Permanecer invisible significaba sumisión. Volverse demasiado visible acarreaba represalias. El equilibrio era frágil. La casa funcionaba como un nodo central, conectando todos los hilos narrativos. La noche anterior a la inspección, Miguel notó nuevos ruidos en el sótano. No había allanamiento, solo pequeños arreglos. Era un aviso de una fecha límite. Las subtramas no podían alargarse. Cada una requería una solución funcional, aunque fuera imperfecta. Lucía reunió documentos. El profesor proporcionó referencias históricas. Miguel finalizó las copias. Teresa accedió a guardar silencio. El periodista mantuvo la distancia. El vecino cerró las ventanas. Cada arco secundario encontró un equilibrio temporal. La preparación lo consumió todo. No había espacio para una reflexión prolongada. La presión del tiempo unificó las decisiones. Las subtramas cumplieron su función: añadir peso, coste y consecuencias. El conflicto principal estaba ahora al descubierto, sin rodeos. La siguiente etapa requeriría una confrontación indirecta pero definitiva, con el mecanismo que lo sustentaba todo. No quedaban márgenes narrativos. Solo progreso continuo, consciente e irreversible, ahora. La inspección tuvo lugar en una mañana nublada, demasiado tranquila para un trámite administrativo típico. 2 técnicos del ayuntamiento llegaron sin uniformes llamativos, acompañados por un hombre que no se presentó. Miguel comprendió de inmediato que no se trataba solo de un problema estructural. El punto de inflexión comenzó incluso antes de que entraran al sótano. Lucía mantuvo una postura firme. Guió al grupo por la casa respondiendo preguntas objetivas y evitando explicaciones adicionales. El hombre observaba más de lo que hablaba. Su mirada vagaba por paredes, puertas y detalles irrelevantes para una inspección real. Cuando pidió bajar al sótano, no hubo sorpresa. Había sido el objetivo desde el principio. Miguel observaba. El espacio parecía diferente, más organizado, como si alguien hubiera preparado la escena. Las cajas estaban alineadas. El panel eléctrico estaba intacto. La pared donde había estado la puerta sellada había sido parcialmente restaurada, no borrada, solo suavizada, una clara señal de control. El hombre pidió privacidad por unos minutos, alegó una necesidad técnica. Los demás técnicos subieron. Miguel y Lucía se quedaron en lo alto de la escalera escuchando los movimientos contenidos. El silencio se prolongó más allá de lo razonable. No se oía ningún sonido de herramientas, solo pasos lentos. Cuando el hombre regresó, anunció que la casa necesitaba un cierre parcial para análisis adicionales. Nada por escrito en ese momento, solo una advertencia verbal. El plazo para desalojar era corto. La decisión parecía administrativa, pero la mirada en sus ojos denotaba determinación. Después de que se fueron, Miguel bajó al sótano. Encontró la caja metálica abierta de nuevo. Dentro, la tela manchada había sido colocada de nuevo en su lugar, pero ahora doblada de otra manera. También había algo nuevo, una hoja reciente, escrita a mano con letra firme. No era de su abuelo. El texto no era amenazante, era meramente informativo. Decía que el método necesitaba continuidad, que los registros garantizaban estabilidad
y que el caos surgía cuando los recuerdos se exponían sin control. Concluía con una simple frase: ahora formas parte de ello. Lucía leyó y comprendió de inmediato. El punto de inflexión no fue el descubrimiento ni la persecución, fue la invitación forzada. Ahí surgió la verdadera disyuntiva: o resistían hasta el límite, o serían absorbidos como nuevos mantenedores. Miguel sintió que algo se reorganizaba en su interior. La ira dio paso a la claridad. Comprendió que el mecanismo sobrevivía porque siempre ofrecía un sentido de pertenencia a quienes se exponían. No necesitaba destruir a quienes descubría, simplemente necesitaba integrarlos. El terror residía en la normalización. Lucía entonces reveló lo que había estado ocultando. Entre los documentos había encontrado registros de su propio padre, de joven, colaborando durante un breve periodo, no como albacea, sino como observador. Después se marchó, en silencio. Su abuelo había usado a la familia como línea de continuidad. El pasado ahora la estaba acosando. El punto de inflexión llegó cuando Miguel se dio cuenta de que algunas anotaciones recientes en el cuaderno estaban firmadas con sus iniciales. No físicamente, sino por defecto. Horarios, hábitos y rutinas de otros que había mencionado en conversaciones casuales habían sido anotados por alguien más. Estaban siendo utilizados. Él ya había alimentado el sistema sin saberlo. La revelación fue devastadora y esclarecedora. No había una línea clara entre víctima y colaborador. El método se basaba en la vida cotidiana, en pequeñas observaciones compartidas. El terror no provenía de actos extremos, sino de la suma de microconnivencias. Lucía decidió actuar de forma inesperada. Reunió todo lo que tenían y lo llevó al sótano, no para destruirlo, sino para reorganizarlo. Miguel comprendió el gesto. Si el mecanismo requería continuidad, podrían redefinir su contenido. El punto de inflexión no sería la confrontación directa, sino la subversión interna. Pasaron horas revisando registros, eliminando patrones, mezclando datos irrelevantes y rompiendo la lógica de la previsibilidad. No borraron evidencia, pero hicieron que el método fuera ineficiente. Era arriesgado, pero silencioso. Al terminar, Lucía dejó la hoja recién completada en la caja, con una respuesta escrita. No negó su participación ni aceptó órdenes. Simplemente afirmó que los registros sin contexto generaban errores y los errores generaban inestabilidad. Era un lenguaje que el sistema comprendería. Mientras ascendían, ambos sabían que nada estaba resuelto, pero la dirección había cambiado. El punto de inflexión no los había liberado, los había posicionado. Ya no eran meros objetivos, ni meros herederos. Se habían convertido en agentes conscientes dentro de una vieja estructura. Esa noche, la casa permaneció en silencio. No un silencio observante, sino un silencio de recalculación. El mecanismo había sido tocado en su núcleo. A partir de entonces, las consecuencias serían inevitables, y cada reacción futura cargaría con el peso de esa decisión específica, irreversible, humana, profundamente perturbadora y sorprendentemente lúcida para ambos. La decisión tomada en el sótano empezó a surtir efectos casi inmediatos, aunque ninguno fue declarado. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con un montón de mensajes en su teléfono. Ninguno amenazante, solo retrasos, cancelaciones, cambios de horario. La rutina externa reaccionó como un organismo que ajusta su presión interna tras una interrupción inesperada. Lucía lo notó por primera vez dentro de su propia casa. El silencio volvió a cambiar. Ya no había la sensación de observación constante, sino un vacío activo, como si algo recalculara posibilidades. Las paredes parecían resonar con sonidos diferentes, más secos. El sótano permaneció intacto, sin ninguna reorganización nocturna. Esto no significaba seguridad, solo una pausa. El cierre anunciado no se materializó,
El ayuntamiento envió un comunicado genérico posponiendo la inspección. No se dio ninguna explicación. El hombre que había acompañado a los técnicos nunca reapareció. La consecuencia inmediata fue ambigua. Un alivio superficial mezclado con la certeza de que la respuesta seguía en curso. En el trabajo, Miguel fue transferido de nuevo, esta vez a un puesto menos técnico y más administrativo. El puesto reducía el acceso a los sistemas, pero también la vigilancia directa. Fue una neutralización elegante. Comprendió que el sistema prefería la contención a la confrontación. Las reacciones fueron proporcionadas y silenciosas. Lucía recibía invitaciones inesperadas. Eventos culturales, reuniones comunitarias, encuentros relacionados con la preservación histórica. Personas que antes evitaban el contacto ahora buscaban cercanía. No era una bienvenida genuina, sino una observación estratégica. El sistema estaba probando si asumiría un rol visible. La reacción emocional entre la pareja fue desigual. Miguel sintió un peso creciente, una responsabilidad difusa por haber alimentado los registros sin saberlo. Lucía experimentó algo diferente, una claridad incómoda. Para ella, comprender cómo funcionaban las cosas le trajo distancia emocional. Ninguno discutió. Las consecuencias se manifestaron en decisiones prácticas, no en palabras. Teresa notó cambios. Él comentó que la casa parecía más presente. No podía explicarlo. Su reacción fue distanciarse temporalmente, reduciendo las visitas. No por miedo explícito, sino por intuición. Las consecuencias afectaron a su círculo cercano sin necesidad de explicación. El profesor universitario envió un breve mensaje informando que interrumpiría la investigación local. La justificación fue personal. Miguel y Lucía la interpretaron como una retirada preventiva. El periodista guardó absoluto silencio. Cada actor secundario ajustó su postura, revelando el alcance de la estructura. La consecuencia más significativa surgió cuando Miguel encontró una nueva entrada en el cuaderno, escrita con una caligrafía desconocida. No describía sus acciones, sino reacciones externas. El sistema se documentaba a sí mismo. Esto indicaba adaptación. El método ya no dependía únicamente de observadores humanos aislados, se había vuelto reflexivo. Lucía reconoció el peligro. La subversión inicial había funcionado, pero había provocado la evolución. El mecanismo había aprendido a lidiar con el ruido. Las consecuencias de la intervención no fueron el colapso, sino la mutación. Esto requeriría respuestas diferentes. Sus cuerpos reaccionaron. Miguel empezó a sentir fatiga constante. Lucía experimentó leves lapsus de memoria. Nada clínico, pero persistente. El estrés prolongado les pasó factura. Aún así, siguieron funcionando. Las consecuencias no les permitieron un descanso prolongado. La casa se convirtió en un punto neutral. Ni una amenaza activa, ni un refugio. Solo un espacio donde las decisiones cobraban mayor importancia. Cada objeto parecía estar cargado de posibilidades. El sótano permaneció cerrado, no por miedo, sino por estrategia. La reacción más clara llegó de forma indirecta. Un comunicado comunitario anunció una nueva iniciativa para una memoria social responsable. El texto reflejaba el contenido del recuadro. El sistema había incorporado parte de su respuesta. Esto confirmó el impacto de la acción, pero también sus limitaciones. Miguel comprendió que las consecuencias no serían definitivas, sino acumulativas. Cada gesto alteraba el equilibrio, sin llegar nunca a su fin. Lucía aceptó que no había vuelta atrás. El mundo había reaccionado, y la reacción ahora formaba parte del panorama. Esa noche, sentados en silencio, ambos comprendieron que el conflicto había entrado en una nueva fase. Las consecuencias no estallaban, se estaban asentando. El terror no era inmediato, sino estructural. Las reacciones indicaban que el mecanismo seguiría existiendo, ajustado, alerta, ahora consciente de la interferencia.
No hacía falta decir nada. El punto de inflexión había generado efectos mensurables. La decisión había generado una respuesta. El siguiente paso requeriría crecimiento, no solo resistencia. Las consecuencias estaban en marcha, irreversibles, silenciosas y profundamente humanas, moldeando cada acción futura con una precisión implacable, constante, continua e inevitable. Miguel se despertó decidido a cambiar su comportamiento antes de que el sistema lo definiera. Su superación comenzó de forma práctica, casi banal. Reorganizó su horario, abandonó las rutinas predecibles, empezó a caminar por calles diferentes, habló menos y observó más. No fue escapismo, sino una adaptación consciente a un entorno que castigaba los patrones establecidos. Lucía percibió el cambio y comenzó su propia transformación. En lugar de buscar la confrontación directa o la exposición pública, empezó a trabajar con la ambigüedad. Aceptaba invitaciones, participaba en eventos, pero nunca se posicionaba con claridad. Se convirtió en una presencia constante e indescifrable. Su crecimiento no residió en la confrontación, sino en mantener la tensión sin rebelarse. La pareja dejó de reaccionar impulsivamente. Cada decisión se evaluaba ahora por su impacto futuro, no por su urgencia emocional. Este ajuste marcó la superación de la etapa inicial de miedo e ira. Ahora había cálculo. El terror macabro no había desaparecido, pero se había incorporado como una variable controlable. Miguel comenzó a registrar solo lo necesario, creando notas privadas sobre su propio estado mental. Monitoreaba la fatiga, los lapsus y las reacciones físicas. Su crecimiento se debió a la aceptación de los límites. Comprendió que no necesitaba conquistar el sistema, solo no dejarse consumir por él. Sobrevivir requería lucidez prolongada. Lucía revisó los documentos de su padre con una nueva perspectiva. En lugar de vergüenza o culpa, buscó comprender su silenciosa partida. Comprendió que la verdadera ruptura no consistía en destruir el mecanismo, sino en interrumpir la transmisión automática. Esta comprensión redefinió su trayectoria personal. No necesitaba reparar el pasado, solo evitar la repetición ciega. Se ajustaron las relaciones secundarias. Teresa se mantuvo a una distancia prudencial, protegida por la falta de información. El profesor permaneció ausente. El vecino se mantuvo neutral. Cada vínculo se reposicionó estratégicamente. Superarlo implicó aceptar las pérdidas sociales como un costo necesario. La casa dejó de ser un centro emocional. Miguel y Lucía comenzaron a tratarla como una herramienta. El sótano dejó de ser una amenaza simbólica para convertirse en un punto de control. No bajaron durante días. Eso fue crecimiento. La urgencia dio paso al dominio gradual de su propia respuesta. Físicamente, ambos buscaban estabilidad, comidas regulares, sueño disciplinado, ejercicios sencillos. Parecía trivial, pero funcionaba como una resistencia silenciosa. El sistema dependía del desgaste. Cuidar el cuerpo se convirtió en un acto estratégico. La superación de los desafíos también se daba en este nivel básico. Miguel volvió a destacarse en el trabajo, no por su excelencia técnica, sino por su discreta fiabilidad. Se volvió lo suficientemente predecible como para no despertar sospechas, pero irrelevante para el control directo. Este equilibrio denotaba madurez. Había aprendido a ocupar espacios intermedios. Lucía desarrolló una paciencia activa, observaba reacciones, medía silencios y registraba cambios sutiles en el comportamiento ajeno. Su crecimiento se debió a que aprendió a esperar sin pasividad. El terror perdía su poder cuando no encontraba una respuesta inmediata. La pareja reanudó sus pequeñas rutinas íntimas, cocinar juntos, pasear de noche, hablar de intereses comunes. Estos gestos reforzaron su identidad más allá del conflicto.
Superarlo requirió recordar que eran más que simples piezas reactivas del rompecabezas. El mecanismo seguía existiendo, pero ahora se topaba con una resistencia no violenta, continua e inteligente. Miguel y Lucía crecieron al aceptar que no había una victoria final, solo el mantenimiento consciente de su propia humanidad. El terror macabro permaneció en un segundo plano, pero ya no dictaba todas las decisiones. Al final de ese periodo, ambos sabían que eran diferentes. Ya no eran ingenuos ni rehenes, habían superado su miedo inicial y emergieron con control interior. La superación no había sido heroica, sino constante. El crecimiento no era visible externamente, pero lo sustentaba todo. Estaban listos para la siguiente fase, no por una valentía repentina, sino por una profunda adaptación. El sistema se enfrentaba ahora a algo que no había previsto fácilmente. Personas que aprendieron, cambiaron y resistieron en silencio. Esto no puso fin al conflicto, pero alteró definitivamente su dinámica futura inmediata, continua, silenciosa, humana, consciente, resiliente, persistente y estable. La preparación para el clímax comenzó sin un anuncio formal, pero con un cambio perceptible en el ritmo de la ciudad. Miguel y Lucía se dieron cuenta de que la calma reciente era artificial, sostenida por ajustes temporales. El mecanismo observó, aprendió y se reposicionó. Comprendieron que la siguiente respuesta no vendría como una amenaza directa, sino como una aceleración de los acontecimientos cotidianos que exigía decisiones rápidas, coordinadas e irreversibles. Cada día empezó a tener una urgencia implícita, transformando tareas sencillas en decisiones estratégicas. El tiempo dejó de ser un recurso para convertirse en una presión constante, moldeando prioridades, reduciendo excesos y empujándolos a ambos hacia un punto sin retorno, una narrativa consciente e inmediata. La preparación requirió resolver subtramas pendientes antes de que el conflicto central cobrara fuerza. Miguel decidió acabar con la duplicación de archivos dispersos, enterrados y ocultos. Recuperó copias físicas, conservando solo un conjunto pequeño y controlable. Esta decisión redujo los riesgos externos, pero aumentó la responsabilidad directa. Lucía puso fin a los contactos abiertos con el profesor e interrumpió las visitas a los archivos públicos. La retirada estratégica redujo la exposición. No se rindieron, solo concentraron sus energías en lo esencial. La preparación implicó recortar apoyos frágiles, aceptar el aislamiento funcional y centrarse por completo en lo que realmente importaba antes del inevitable impacto que se avecinaba. Silencioso, calculado, organizado, progresista ahora. La relación con Teresa se ajustó definitivamente. Lucía le explicó que necesitarían tiempo a solas para reorganizar la casa y sus vidas. Teresa aceptó a regañadientes, pero comprendió que insistir causaría daños irreparables. Esta subtrama encontró un cierre funcional sin revelaciones completas. Miguel realizó reparaciones visibles en la casa, creando una apariencia de normalidad para vecinos y autoridades. Pequeños gestos prácticos indicaron estabilidad y redujeron la curiosidad externa. La preparación implicó una puesta en escena controlada. No fue una mentira explícita, sino gestión de la percepción. El objetivo era ganar tiempo, reducir el ruido y preparar el terreno para un evento mayor, inevitable e inminente, que requeriría atención total, valentía calculada y disciplina emocional. Miguel y Lucía trazaron rutas de escape simbólicas, no físicas. Comprendieron que abandonar la casa no pondría fin al conflicto, ya que el mecanismo se extendía más allá de sus paredes. La preparación se centró en el posicionamiento mental y ético. Decidieron límites claros de lo que aceptarían hacer o permitir. No volverían a grabar a personas reales. No alimentarían la vigilancia activa.
Esta definición interna fue crucial para afrontar el clímax sin ambigüedad. El crecimiento previo ahora permitía una firmeza silenciosa. La preparación para el clímax no consistía en armas, sino en una alineación de valores, acciones y consecuencias predecibles. Cada paso futuro se sopesaría en función de este acuerdo íntimo construido bajo una presión humana constante, lúcida e innegociable. El entorno respondió con una aceleración perceptible. Los eventos comunitarios surgieron en secuencia. Conferencias, exposiciones, encuentros sobre memoria e identidad local. Lucía reconoció el movimiento como una preparación paralela del sistema. El clímax se aproximaba como una convergencia pública de narrativas. La preparación exigía una presencia calculada. Asistieron a algunas reuniones, sin ser el centro de atención, observando discursos, repeticiones y ausencias. El sistema puso a prueba los límites colectivos, normalizando el control sobre el lenguaje cultural. Esta lectura permitió la anticipación estratégica. Miguel registró patrones de habla, horarios e influencias, mapeando sin intervenir. La preparación fue silenciosa, informativa y acumulativa. El clímax no sería una sorpresa total, sino un choque de direcciones ya alineadas y en marcha. La presión aumentó a medida que se intensificaban las comunicaciones oficiales. Invitaciones, solicitudes y peticiones hicieron que Lucía recibiera mensajes contradictorios, elogios sutiles y advertencias vagas. Miguel notó cambios en los sistemas internos de trabajo. Nuevos protocolos, controles redundantes, nada explícito, pero todo convergía. La preparación exigía economía emocional. Evitar las reacciones públicas se convirtió en una prioridad. Cada gesto debía parecer neutral. La pareja ensayó respuestas simples, consistentes y repetibles. La aparente previsibilidad fue un escudo temporal. Mientras tanto, reforzaron las decisiones internas. El clímax requeriría una presencia mental total y una atención mínima ante el inminente impacto final. Calculado, estructurado, colectivo, silencioso, humano, denso, realista, progresivo, inevitable, siguiente, continuo, consciente, tenso, firme, listo. Las subtramas menores se concluyeron pragmáticamente. El periodista se mantuvo distante, confirmando la alineación sistémica. El vecino cesó las señales simbólicas, adoptando una neutralidad total. Esta retirada colectiva indicó una concentración de fuerzas. La preparación para el clímax no permitió distracciones. Miguel y Lucía redujeron las interacciones sociales, limitaron la circulación y definieron breves periodos de acción. El objetivo era conservar energía para un único evento decisivo. No habría múltiples intentos. Solo un momento de máxima tensión, donde las decisiones tendrían un peso amplificado. Cada subtrama resuelta liberó el foco emocional. La narrativa se redujo naturalmente, preparando el terreno psicológico, logístico y moral para la inminente confrontación central. Silenciosa, absoluta, humana, definitiva. El cuerpo también estaba preparado. Miguel y Lucía redujeron la cafeína, el alcohol y los estímulos excesivos. Dormir bien se convirtió en una prioridad funcional. No buscaban comodidad, sino resistencia. La claridad mental sería crucial durante el clímax. Ejercicios ligeros, estiramientos, respiración controlada. Todo contribuía a la estabilidad. La preparación física facilitaba la toma de decisiones racionales bajo presión. El terror macabro no provenía de monstruos, sino de fallas humanas bajo estrés extremo. Preparar el cuerpo significaba reducir el margen de error. Cada detalle importaba cuando el tiempo se agota y las consecuencias se expanden rápidamente. El clímax requeriría presencia plena, atención continua y un riguroso control interno, consciente, estable, lúcido, firme.
Todo en la casa estaba listo. Ni demasiado organizado ni descuidado, simplemente funcional. La preparación final implicó aceptar que no controlarían todas las variables. El crecimiento previo les había enseñado límites claros. Revisaron mentalmente posibles escenarios, respuestas aceptables y límites infranqueables. El clímax podía adoptar una forma pública o íntima, visible o administrativa. No importaba. La preparación consistía en estar alineados entre sí, independientemente del formato externo. Esta cohesión era el verdadero recurso escaso. El sistema se basaba en la división, la vacilación y el miedo. Ahora encontraría una unidad silenciosa, madura y consciente. El clímax se aproximaba no como una sorpresa, sino como una consecuencia lógica de decisiones humanas acumuladas, reales, sostenidas y listas. Al caer la noche, Miguel y Lucía permanecieron sentados juntos en silencio. El silencio no era una amenaza ni un cálculo, solo anticipación. La preparación para el clímax estaba completa, subtramas resueltas, energía enfocada, límites definidos. No había heroísmo, solo preparación. El sistema avanzaría. Ellos responderían. No sabían exactamente cómo ni cuándo, pero sabían quiénes eran en ese momento. Esta certeza era el resultado de todo el proceso. La historia convergía ahora en un momento de máxima tensión donde todo se pondría a prueba. La preparación no garantizaba la victoria, pero les permitía atravesar el clímax sin perder el rumbo. El terror aguardaba, la decisión también. Ambos estaban listos, conscientes. El clímax comenzó sin sirenas ni anuncios, pero con la emisión de un programa cultural en la radio local esa mañana. Miguel lo escuchó por casualidad en el trabajo. El tema era la memoria colectiva, la responsabilidad social y la preservación histórica. Los nombres de los invitados lo revelaban todo: personas mapeadas, posiciones discretas, todo el núcleo emergiendo públicamente por primera vez. El sistema había salido de las sombras y cobrado forma visible. Lucía notó el movimiento casi simultáneamente. Recibió una invitación formal para participar en el evento como representante de la familia. No era una solicitud, era una convocatoria simbólica. El clímax no sería violento, sino expositivo. Aceptar significaba legitimar. Rechazar significaba aislamiento absoluto. La decisión debía ser inmediata. Miguel regresó temprano a casa. No discutieron. Simplemente confirmaron el acuerdo interno alcanzado durante la preparación. Asistirían, pero no cumplirían con sus roles previstos. El clímax exigía presencia y rupturas simultáneas. El riesgo era alto, pero calculado. El evento tuvo lugar en un teatro antiguo y abarrotado. Iluminación tenue, discursos pulidos, lenguaje cuidado. Lucía se sentó en primera fila, Miguel al fondo. El ambiente era macabro en su normalidad, sin secretos, todo dicho sin ser dicho. El terror residía en la aceptación colectiva. Cuando llamaron a Lucía al escenario, el silencio se hizo más fuerte. Caminaba con seguridad. No llevaba documentos, solo recuerdos y decisión. Al hablar, no acusó ni reveló nombres. Contó la historia de la casa, el sótano, la herencia invisible. Habló de métodos que se perpetúan por costumbre, no por malicia explícita. El público escuchó atentamente. El sistema no interrumpió. Eso estaba permitido. Entonces llegó el giro inesperado. Lucía declaró que se negaba a continuar con cualquier tipo de registro humano oculto. Afirmó que la memoria solo es ética cuando es voluntaria y contextualizada. Afirmó que el silencio cómplice también es una acción. No pidió aprobación, simplemente expuso su postura. El impacto fue inmediato. Murmullos, incomodidad, miradas cruzadas. El sistema había sido desafiado en su propio lenguaje.
Miguel notó movimiento entre bastidores. El clímax había llegado a su punto álgido. La respuesta llegó inesperadamente. Uno de los miembros más antiguos se puso de pie y manifestó públicamente su acuerdo. Habló de cansancio, de ciclos, de errores acumulados. Otros permanecieron inmóviles. La unidad se quebró. El mecanismo no previó la disidencia abierta. El clímax se resolvió allí, no con una victoria clara, sino con una fisura irreversible. La narrativa única se fragmentó. El evento terminó sin una conclusión formal. La gente se marchó en un silencio sepulcral. Miguel y Lucía se encontraron afuera. No celebraron, sabían que habría consecuencias, pero la transformación era visible. El sistema se había visto obligado a rebelarse y no había logrado mantener una cohesión completa. Esa noche, el sótano permaneció intacto. No aparecieron nuevos discos. El clímax no destruyó el mecanismo, pero sí destrozó su ilusión de unanimidad. Eso fue suficiente. La transformación del protagonista se confirmó. Lucía dejó de ser una heredera pasiva y se convirtió en un agente consciente y ético. Miguel dejó de ser un observador involuntario y se convirtió en un apoyo silencioso. Ambos cambiaron sin discursos internos, solo con acciones. El clímax no trajo alivio, sino redefinición. El terror macabro perdió su poder al verse expuesto a la decisión humana. El elemento inesperado no fue la violencia, sino el consenso público. El sistema sobrevivió, pero herido. Regresaron a casa conscientes de que nada sería sencillo. Pero algo esencial había cambiado. El clímax había cumplido su propósito. El conflicto central se había abordado de una manera única, realista, inquietante e irreversible. La historia ahora se encaminaba hacia sus consecuencias. Las consecuencias finales no llegaron como olas violentas, sino como una marea lenta que transformó el panorama durante los meses siguientes. El suceso en el teatro no fue borrado, pero tampoco fue reconocido oficialmente. Quedó grabado como un debate cultural común, aunque todos los involucrados sabían que algo estructural se había desplazado. La historia no terminó ahí, se asentó en nuevas formas. Lucía empezó a ser tratada con cauteloso respeto. Las invitaciones disminuyeron, pero no cesaron. Cuando surgían, estaban plagadas de ambigüedad. Participaba en algunas, rechazaba otras, manteniendo siempre la misma postura clara. No ofreció ninguna colaboración disimulada ni hizo denuncias públicas. Su constancia se convirtió en un referente silencioso. La gente empezó a imitarla discretamente, reduciendo viejas prácticas sin anunciar una ruptura formal. Miguel mantuvo el perfil bajo que había aprendido a mantener. En el trabajo se convirtió en una figura estable, casi invisible. Esta decisión no fue una rendición, sino una estrategia a largo plazo. Comprendió que los cambios profundos rara vez se originan en el centro visible. Su función ahora era de apoyo, asegurar que la vida cotidiana siguiera funcionando sin alimentar mecanismos informales de vigilancia. La casa en Guanajuato perdió parte de su peso simbólico. El sótano permaneció cerrado por decisión propia, no por miedo. No hubo mensajes nuevos ni reorganizaciones. El silencio adquirió un carácter definitivo, no amenazante. Lucía decidió no vender la propiedad, pero tampoco la transformó en un monumento. Se convirtió simplemente en una casa habitada, desprovista de misticismo, aunque cargada de historia. El mecanismo colectivo no desapareció. Algunas prácticas persistieron, pero se debilitaron. La fisura que se abrió en el clímax generó desconfianza interna. Los registros comenzaron a ser cuestionados y gradualmente abandonados. La falta de unanimidad erosionó la eficiencia del sistema más que cualquier denuncia externa. La conclusión no fue una victoria clara, sino una erosión continua. Teresa reanudó gradualmente el contacto. La relación entre las hermanas
se estabilizó a un nuevo nivel. Ya no había secretos profundos, solo silencios comprensibles. Teresa decidió no conocer los detalles. Esta decisión fue respetada. El vínculo familiar sobrevivió porque no se utilizó como instrumento de persuasión ni de culpa. El profesor universitario publicó un artículo genérico sobre la memoria ética, sin referencias directas. El texto circuló discretamente, influyendo en los debates académicos fuera de la ciudad. El periodista nunca volvió a abordar el tema. Cada personaje secundario siguió su propio camino, afectado indirectamente, pero definitivamente. Lucía reflexionó poco sobre lo sucedido, no porque le fuera indiferente, sino porque comprendió que revisar constantemente el conflicto le devolvería su conclusión personal. Fue práctica. Actuar dentro de límites definidos, independientemente del contexto. Esta postura le brindó una estabilidad emocional duradera. Miguel también cambió silenciosamente. Empezó a observar menos a los demás y más a sí mismo. Reconoció la facilidad con la que la gente común se convierte en parte funcional de sistemas más amplios. Esta conciencia moldeó sus decisiones futuras, volviéndolo más cuidadoso, menos reactivo y más responsable del impacto invisible de las acciones cotidianas. La ciudad seguía viva. Los turistas seguían visitando museos, túneles y calles históricas. Pocos sabían lo que se gestaba entre bastidores. El desenlace de la historia no requería reconocimiento público. Se manifestó en la reducción gradual del control silencioso, en la pérdida de la costumbre, en la ruptura de la transmisión automática entre generaciones. El terror macabro que impregnaba la narrativa resultó ser profundamente humano. No provenía de lo inexplicable, sino de la organización metódica del miedo social. La experiencia de la pareja reveló que tales sistemas no se vencen por la fuerza, sino mediante decisiones éticas reiteradas y sostenidas en el tiempo. Lucía y Miguel permanecieron juntos. El matrimonio no salió ileso, pero maduró. Aprendieron a tomar decisiones sin necesidad de ganar, a resistir sin necesidad de gritar. Esa fue la mayor transformación. No se convirtieron en héroes ni mártires, se convirtieron en adultos conscientes en un mundo imperfecto. La conclusión no trajo consigo una catarsis explosiva, trajo consecuencias. Cada arco narrativo encontró un cierre funcional, coherente con el viaje que se había construido. El sótano permaneció como un recordatorio material de que el pasado existe, pero no necesariamente gobierna el presente. Al final, la historia demostró que las decisiones individuales, mantenidas de forma constante, pueden alterar ecosistemas enteros sin dejar rastros evidentes. El mundo narrativo no se purificó, solo se desplazó. Y este desplazamiento discreto y persistente fue suficiente para asegurar que nada volviera jamás a ser exactamente como antes. Años después, nadie en Guanajuato habló abiertamente del episodio, pero ciertas costumbres habían cambiado. La casa permaneció ocupada, sencilla, silenciosa. Miguel y Lucía vivieron allí sin buscar explicaciones definitivas. El sótano nunca se volvió a abrir, no por miedo, sino por decisión consciente. A veces, los visitantes comentaban sentir alivio al irse, sin saber por qué. El mecanismo no murió, simplemente perdió herederos. Y mientras la ciudad seguía celebrando el pasado, algo invisible se había interrumpido. Una antigua cadena se rompió, no con violencia, sino con una negativa persistente, dejando abierto el futuro, finalmente humano, libre, consciente, posible, incierto, renovado, avanzando silenciosamente. Si esta historia te provocó incomodidad, reflexión o un silencio prolongado, comparte tus impresiones en los comentarios. Cuéntanos qué harías ante una herencia tan invisible. Tu perspectiva amplía el significado de la narrativa y mantiene vivo el debate.
Si disfrutaste del recorrido realista y macabro de esta historia, ya sea corta o larga, considera suscribirte al canal. Nuevas historias exploran las decisiones humanas, el miedo cotidiano y las consecuencias éticas. Tu participación fortalece el espacio, apoya el contenido y garantiza que sigan surgiendo más narrativas como esta. Gracias por leer hasta el final y formar parte de esta experiencia colectiva, ahora juntos, lectores atentos, críticos conscientes, presentes.